el Evangelio, la samaritana. Aparece esta mujer y se dice un diálogo, que fijaros, el diálogo lo empieza el Señor, no ella. Es el Señor el que se dirige, un diálogo que diríamos, que ahí quería yo parar, para explicaros, es como un ejemplo de lo que es la oración. Aquella mujer va a tener un rato de conversación con el Señor, la oración, en un contexto concreto de necesidad, de pasar calor, de necesitar algo, ¿no? Y en ese rato de oración Jesús, el primero que se dirige a la samaritana y le dice, lo lógico, dame de beber. Dame de beber. Le pide agua. Qué lógico, ¿no? Hace sed, él no tiene un botijo, no tiene un cántaro, no tiene quizás incluso un pozo, un cubo para bajarlo por la cuerda hasta donde hay agua. Pero ella, en ese diálogo, le dice, se extraña, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Porque entre ellos no se hablaban, no es que había rivalidad, es que ni se hablaban, judíos y samaritanos. Y entonces, ese es el momento en el que el Señor pasa de un diálogo de cosas materiales, de cosas que le importan a él y que la mujer entiende que pueda pedir agua, pasa y empieza a elevar un poquito el nivel. Es decir, le quiere hablar de otro tipo de agua, le quiere hablar de su propia persona. Y le dice directamente, directamente el Señor le dice a la samaritana casi sin anestesia, es decir, no la prepara, directamente le dice, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Ni le habrías pedido a él y él tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Hablamos de un diálogo, ¿verdad? Y por tanto, en ese diálogo con Cristo, que no olvidemos, sí está cansado, es hombre, tiene calor, tiene sed, pero no deja de ser Dios. Tu diálogo con el Señor, tu vida de oración, es con alguien que está muy cercano, porque el Evangelio te lo presenta como lo que es, persona humana. La cercanía a Él es fácil cuando le ves así, pero no te olvides que estás hablando con alguien que es Dios, con una persona divina. Y por tanto que te quiere, por tanto que te perdona, por tanto que tiene misericordia contigo, por tanto que está cercano, etcétera, etcétera. Junto nos lleva la humanidad santísima a la divinidad. Hay un diálogo, por tanto, que acaba siempre en algo más trascendente. Por eso el Señor eleva el nivel y le dice a aquella mujer, si tú conocieras el don de Dios, ¿a qué se refiere? A la vida divina, a la vida de la gracia, a algo que ella ni siquiera intuye, porque está aquella mujer metida en un mundo donde solo está ella, su vida, iba a decir, porque después aparece, sus pecados. No tiene capacidad de ver más allá. No es capaz de trascender. De hecho, le cuesta mucho, lo vamos a ver en el diálogo ahora, trascender, pensar que ese diálogo es algo, no es simplemente un diálogo humano, sino que es un diálogo donde está hablando con alguien que quiere que abra el corazón. Le cuesta mucho. Y en la oración hay que abrir el corazón. Porque hablamos con alguien que es más íntimo, como dice San Agustín, es más íntimo a nosotros mismos que nuestra propia intimidad, el Señor. Le cuesta llegar a más. Ayer fui por primera vez este año, porque empezó las clases anteayer, al colegio, al Tozano, y estoy con los pequeñitos de 3 años,
Me senté en una silla, estaban todos sentados en el suelo, me senté en una silla pequeña de esas de niño, que para levantarte después te las ves difíciles, y después de presentarme y de repetir mi nombre varias veces para que lo aprendieran, les dije: ¿sabéis quién es Jesús? Y todos me dijeron: sí, este. Había un niño que se llamaba Jesús. Y entonces dije, pensé yo, esto no es camino, hay que empezar de otra manera, ¿no? Porque claro, ¿quién es Jesús? Un niño que había en clase que se llamaba Jesús. Pero les costaba trascender, mirar más allá, ¿verdad? Y entonces dije, olvidaros lo que os he dicho, y ya hablaremos de Jesús, ¿no? Quizás tenía que haber dicho el niño Jesús, porque entonces lo entienden más, pero bueno, ¿no? Pero me hizo gracia, pero es verdad, es que nos cuesta muchas veces, y más un niño, evidentemente, de 3 años, trascender, mirar más allá, ¿no? Y Jesús le habla de algo distinto, de algo que ella en ese momento no entiende. Y por eso le dice inmediatamente después de que Jesús le ha dicho esto, y seguimos en la oración: Señor, tú no tienes nada con que sacar el agua, y el pozo es hondo, no tiene un cubo. ¿De dónde vas a sacar agua viva? Claro, sigue sin entender aquella mujer. ¿O es que tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Cómo vas a hacerlo? Muchas veces no entendemos al Señor, ¿verdad? En la oración, cuando hablamos con Él y estamos contando nuestras cosas, y Él nos dice, no, es que no va por ahí. Es que en tu vida tú tienes que cambiar, es que no es eso. Tu preocupación es esa que te agobia y que a lo mejor estás ahora como inquieta por algo. No, el Señor te está pidiendo otra cosa distinta. No le preocupa que no llegues a fin de mes, o que tengas este dolor, o que tengas esta preocupación. Le preocupas tú. El Señor quiere hablar de ti, a tu corazón. Tú eres la que tienes que cambiar. Tú tienes que conocer más al Señor. Tú tienes que comprender más lo que es Dios para ti. Y entonces le dice, después de que ella le ha explicado aquello, todo el que bebe de ese agua tendrá que sed de nuevo, le dice el Señor, pero el que viva del agua que yo le daré no tendrá sed nunca más, sino que el agua que yo le daré se hará en él fuente de agua que salta hasta la vida eterna. Claro, ya ha subido a una situación donde ella empieza ya a intuir que aquello de que está hablando el Señor no es lo que ella creía, sino que es algo distinto. Porque le dice inmediatamente, cuando el Señor le ha explicado esto, que ese agua es distinta, que es un agua que no te dará la sed, que es un agua que salta hasta la vida eterna, le dice. Señor, le dice, dame de ese agua para que no tengas sed ni tenga que venir aquí a sacarla. Ella ve que aquello sí, que es distinto, y por tanto, dame de ese agua. Dame, de alguna manera, la gracia. Y entonces pasa el Señor, en la oración pasa lo mismo. Cuando hemos entendido lo que el Señor nos pide, el Señor pasa inmediatamente a algo más profundo. Vale, ya has entendido por dónde van los tiros. Ya estás metida más en algo sobrenatural. Ahora lo que conviene es tu conversión, tu cambio de vida. Porque si no cambias de vida, tu oración no servirá para nada. Si eso no lleva a que tú cambies de actitud en muchas cosas, no servirá para nada. Y le dice el Señor, anda, llama a tu marido y vuelve aquí. Y ella se queda, me imagino que impactada, porque le dice, no tengo marido. Y el Señor dice, sí, no tienes marido, 5 has tenido. Y el que tienes ahora no es tu marido. Puf. Le revuelve. Aquella mujer le revuelve.
Le dice, no tengo marido, has tenido 5. Y el Señor le descubre, aquella mujer se queda deshecha, porque le dice, Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres adoraron a Dios en este monte, y vosotros decís que el lugar donde debe ser adorado es en Jerusalén. Claro, ya, fijaros, ya ha entendido aquella mujer que con quien está hablando es alguien distinto, y por tanto que es alguien que la conoce. Y por tanto sabe lo que le ha pasado en su vida. Y de una manera maravillosamente amable le está invitando a cambiar. Pero, ¿sabéis cuál es la condición? Su sinceridad. Reconoce tus pecados. Pide perdón. Si no, no cambiarás. La oración nos lleva a la conversión siempre que seamos capaces también de pedir perdón. La oración acaba en la conversión cuando uno es capaz de decir, Señor, pequé. Necesito tu perdón. Y ella, al verse descubierta de alguna manera, le dice, bueno, si tú eres Dios, ¿dónde adoro? ¿Aquí, en el monte o en Jerusalén? Y Jesús le dice algo muy profundo, le dice, mira, la verdad viene de los judíos, porque es el pueblo elegido, pero es que dentro de un tiempo ya no habrá que adorar ni en Jerusalén ni aquí, sino que los verdaderos adoradores serán los que adoren a mi Padre en espíritu y en verdad, es decir, en el corazón. Por eso la oración la hacemos en cualquier sitio, porque somos adoradores en espíritu y en verdad. Es decir, es verdad que la hacemos mejor delante de un sagrario, como hoy, aquí, en el templo, pero la verdad está en que el Señor comprende perfectamente que donde tenemos que rezar es en el fondo del corazón. ¿Y sabéis cómo acaba la oración? De una manera maravillosa. Porque ella, que ya se da cuenta de que la oración le ha ido llevando a una conversión personal, se convierte en entusiasta de Dios y por tanto en apóstol. Hoy ha llegado, lo habéis leído muchas de vosotras, o si no lo podéis ver, un mensaje del Prado de la Obra sobre preparando la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz el día 15, y animándonos a no a hacer apostolado, sino a ser apóstoles. A que nuestra vida sea de apóstoles. Bueno, pues pensar, además de la cruz, explica más allá. Aquella mujer se convierte en apóstol, porque inmediatamente se va al pueblo y le dice, inmediatamente pasa otra cosa antes, que descubre que es el Mesías. Yo soy el Mesías. Le dice a la mujer, sé que el Mesías, el Cristo, va a venir, y cuando Él venga anunciará. Y le dice el Señor, yo soy el Mesías. Ella se queda impactada y corriendo va al pueblo y anuncia, venid a ver a alguien que he conocido, que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Mesías? Y la gente va a ver al Señor. Habla a los demás de lo que Dios ha hecho en su vida, de cómo Dios le ha ayudado, le ha cambiado, le ha descubierto, ha llegado al fondo de su corazón y le ha hecho ver en qué tenía que cambiar. ¿No será el Mesías? Claro, la gente entiende entonces. Bueno, pensar, fijaros, el itinerario de la oración. Hemos empezado por lo más material, por eso que es el agua, y hemos ido trascendiendo. Y hemos llegado, a través de la conversación con el Señor, a descubrir que con quien estoy hablando no es una persona sin más, sino que es Dios. Me ha revelado su intimidad divina, yo soy el Mesías, y me ha dicho, porque me conoce, cómo es mi vida.
Y me ha llevado a través de la oración a descubrir que yo también puedo colaborar con él, ser apóstol. Si me convierto, si cambio de vida. La oración lleva siempre a la conversión, al cambio de vida. Por eso decía San José María, propósitos. Es decir, cambiamos de vida a través de la vida de oración. La samaritana, ya voy acabando ya, la samaritana nos da un ejemplo maravilloso de esa vida de oración. Ella dialoga con el Señor desde su indigencia y desde su poca conocimiento de Dios, pero se encuentra con Cristo, porque en el fondo la fe es un encuentro con alguien, con mayúscula, con una persona que es Cristo. Vivir tu fe, decía Benedicto XVI, no es vivir una serie de virtudes o de mandamientos sin más, o de preceptos, sino que es un encuentro con alguien vivo. Y a través de ese encuentro de la vida de oración y de la Eucaristía, conocerle más, quererle más y vivir, sí, esos mandatos, pero porque tienen una razón de amor. Una razón de amor. Vamos a pedirle a la Virgen nuestra Madre, y acabamos ya, como te digo, que ella nos ayude a vivir así, a tener ese diálogo con el Señor. Después veremos cómo en la otra meditación, si me da tiempo ya, cómo Zaqueo también lo entiende de esa manera, de otra manera, pero va por ese camino. Vamos a pedirle al Señor también que nos ayude a ti y a mí a ser de verdad aquí donde estamos almas contemplativas, que hablen con el Señor de esa manera y que vayan por ese camino de conversión. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.